¿Alguna vez te has preguntado si hay una promesa en la Biblia capaz de traer sanidad a tu vida? En el Salmo 41:3 encontramos una verdad poderosa. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad, tú lo restaurarás a la salud. Esta no es solo una declaración de consuelo, sino una garantía de que Dios cuida de quienes confían en Él. Hoy exploraremos cómo este salmo revela el camino hacia la sanidad completa, no solo del cuerpo, sino también del alma y el espíritu. Si has estado batallando con una enfermedad o conoces a alguien que necesita un milagro, este mensaje es para ti. Dios tiene un plan para restaurarte y hoy descubrirás cómo su palabra puede transformar tu vida para siempre. ¿Estás listo para recibir la promesa de sanidad que Dios tiene reservada para ti? Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha enfrentado el dolor de la enfermedad, la angustia de la fragilidad del cuerpo y la incertidumbre de no saber si volverá a estar sano. En esos momentos de debilidad, cuando la medicina parece no tener respuestas y las fuerzas se agotan, surge una pregunta inevitable. ¿Existe algo más poderoso que el dolor? La respuesta está en la palabra de Dios. El Salmo 41 nos revela un principio divino que ha transformado la vida de incontables personas a lo largo de la historia. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad, tú lo restaurarás a la salud. No se trata solo de una promesa distante o simbólica, sino de una realidad que ha obrado milagros en quienes han decidido aferrarse a la fe. El poder de Dios no ha cambiado. Lo que hizo en el pasado sigue haciéndolo hoy. La Biblia está llena de historias de sanidad que demuestran que el dolor nunca tiene la última palabra cuando Dios interviene. Piénsalo por un momento. Cuando Jesús caminó entre la gente, ¿qué hizo con más frecuencia? Sanó. Tocó los ojos de los ciegos, limpió la piel de los leprosos, levantó a los paralíticos y restauró a quienes la sociedad había desahuciado. Uno de los relatos más impactantes es el de la mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años. Ella había gastado todo en médicos y tratamientos sin encontrar alivio, pero una sola decisión cambió su destino. Se abrió paso entre la multitud y tocó el borde del manto de Jesús, creyendo que con solo ese contacto sería sana. Al instante, su enfermedad desapareció. Jesús no hizo una oración extensa, no la ungió con aceite ni realizó un ritual. Solo se volvió y le dijo: tu fe te ha sanado. Marcos 5:34. Este relato no es solo un testimonio del pasado, sino una revelación de cómo Dios sigue obrando hoy. Muchos se preguntan por qué aún enfrentan enfermedades si la Biblia habla de sanidad. La clave está en lo que dice el Salmo 41. Dios promete sostener y restaurar, pero también busca corazones que confíen en su palabra sin dudar. Hay quienes oran pidiendo sanidad mientras en su interior están convencidos de que nada cambiará. Pero aquellos que se aferran a la promesa y la declaran con fe son los que experimentan el milagro. Jesús dijo: todo lo que pidan en oración crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Marcos 11:24. No dijo quizás ni si es su voluntad, sino que dejó claro que la fe es el canal por el cual lo sobrenatural se manifiesta en lo natural. Pero, ¿cómo es posible creer en la sanidad cuando el cuerpo grita lo contrario? La respuesta está en la naturaleza misma de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Él se reveló como Jehová Rafa, el Dios que sana. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto y enfrentó enfermedades, Dios hizo una promesa: yo soy el Señor, tu sanador. Éxodo 15:26. No dijo que sanaría de vez en cuando o dependiendo de la situación, sino que su identidad misma es la de un sanador. David entendió esto cuando escribió el Salmo 41. Él mismo había pasado por momentos de enfermedad y quebranto, pero sabía que Dios no lo dejaría en ese estado. Su confianza estaba puesta en la certeza de que el Señor lo levantaría. Las enfermedades pueden venir por diversas razones.
A veces son ataques del enemigo que buscan debilitar la fe. Otras veces son el resultado de un mundo caído donde el pecado trajo sufrimiento y muerte. Pero lo que nunca cambia es que Dios tiene el poder de revertir cualquier situación. Cuando Job perdió su salud y su cuerpo fue cubierto de llagas, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero él respondió: ¿aceptaremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Job 2:10. Su fe lo sostuvo hasta que Dios lo restauró y le dio el doble de lo que había perdido. Hay personas que al escuchar esto piensan que los milagros de sanidad son cosas del pasado, algo que solo sucedió en tiempos bíblicos. Pero la realidad es que Dios sigue obrando de maneras asombrosas. En todas partes del mundo hay testimonios de personas que fueron sanadas de enfermedades incurables, de diagnósticos terminales revertidos, de cuerpos que se restauraron cuando todo pronóstico médico decía lo contrario. Y en la mayoría de esos casos hay un factor común: la fe en la promesa de Dios. La historia de Lázaro es una de las más impactantes en la Biblia. Jesús no solo sanó a un enfermo, sino que resucitó a un muerto. 4 días después de su fallecimiento, cuando ya el cuerpo estaba en descomposición, Jesús llegó y dio una orden: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Y al instante el que estaba muerto volvió a la vida. Este relato nos muestra que no hay situación demasiado avanzada ni imposible para Dios. Si Él pudo restaurar un cuerpo que ya había colapsado por completo, ¿qué no podrá hacer con cualquier enfermedad que hoy parezca irreversible? El Salmo 41 nos invita a confiar en esta verdad. El Señor sostiene al enfermo y lo restaura. Pero no basta con leerlo o decirlo, sino que hay que apropiarse de la promesa y vivir como si ya fuera una realidad. Hay quienes declaran la palabra, pero siguen pensando en términos de derrota, permitiendo que el miedo y la duda los paralicen. Sin embargo, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. No se trata de ver primero y luego creer, sino de creer aun cuando todo parezca adverso. El enemigo intentará sembrar pensamientos de derrota. Esa enfermedad no tiene cura, Dios no te escucha, ya has orado muchas veces y nada ha pasado. Pero esas son mentiras que deben ser combatidas con la verdad de la Escritura. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió cada ataque del enemigo con la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que debemos hacer. Cuando la duda golpee, recuerda el Salmo 41. Cuando el diagnóstico parezca final, proclama que el Señor es tu sanador. Es posible que en este momento alguien esté viendo este mensaje desde una cama de hospital, con un diagnóstico desalentador, sintiendo que su historia está llegando a su fin. Pero Dios quiere recordarte que aún hay esperanza. Él sigue sosteniendo a los enfermos, sigue restaurando, sigue levantando a aquellos que claman a Él con fe. La clave es aferrarse a su promesa sin soltarla, sin importar lo que los síntomas o los informes médicos digan. Jesús preguntó a los ciegos que se le acercaron: ¿creen que puedo hacer esto? Mateo 9:28. Y cuando ellos respondieron que sí, Él les dijo: conforme a su fe les sea hecho. La fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza que mueve la mano de Dios. Si Él pudo sanar a los leprosos, resucitar a los muertos y restaurar a los quebrantados, entonces puede obrar en tu vida también. El Salmo 41 es más que un texto bonito para recitar en tiempos de crisis. Es una declaración de lo que Dios está dispuesto a hacer cuando sus hijos confían en Él. No importa cuán difícil sea la situación, Dios sigue teniendo la última palabra. Y esa palabra es sanidad, restauración y vida abundante. La fe es el puente entre la necesidad humana y el poder divino. Desde el principio, Dios ha obrado en respuesta a la fe de su pueblo, demostrando que no es la enfermedad la que dicta el destino, sino la confianza en su palabra. En cada página de la Escritura, el mensaje es el mismo. Cuando el hombre cree,
lo imposible se vuelve posible. Jesús lo dijo claramente: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. No hay situación que quede fuera de esta declaración. No hay enfermedad que no pueda ser sanada. No hay dolencia que Dios no pueda revertir. La fe es el elemento que mueve la mano de Dios, la clave que abre la puerta a la restauración prometida en el Salmo 41. Cuando el centurión se acercó a Jesús, no pidió que el maestro visitara a su siervo enfermo. Sabía que no era necesario. Reconoció que la autoridad de Jesús no tenía limitaciones y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Jesús se asombró de una fe tan grande y en ese mismo instante el siervo fue sanado. En este relato se encuentra un principio inquebrantable. La sanidad no depende de la distancia ni de las circunstancias visibles, sino de la certeza en el poder de Dios. No fue un toque físico lo que restauró al siervo, sino la fe de aquel que intercedió por él. En todas las Escrituras, la fe es el denominador común en los milagros de sanidad. Cuando los 4 hombres llevaron al paralítico ante Jesús y al no encontrar cómo entrar, lo bajaron a través del techo, no fue la acción en sí lo que provocó la sanidad, sino la fe que la impulsó. Jesús, al ver su fe, dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Marcos 2:11. La fe es activa, nunca pasiva. No espera en resignación, sino que actúa con la certeza de que Dios responderá. El Salmo 41 establece una promesa de sanidad que no está limitada por las condiciones del cuerpo ni por el tiempo que la enfermedad haya permanecido. No hay caso demasiado difícil ni circunstancia demasiado avanzada. La mujer encorvada que llevaba 18 años atada por un espíritu de enfermedad fue restaurada con una sola palabra. Jesús declaró: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Lucas 13:12. Ni el tiempo ni la gravedad de la dolencia fueron obstáculos. Lo único que importó fue la intervención del Señor. La fe no solo recibe la sanidad, sino que la sostiene. Cuando Jesús sanó al hombre junto al estanque de Betesda, le dio una instrucción clara: no peques más para que no te suceda algo peor. Juan 5:14. Este principio revela que la sanidad no es solo una intervención momentánea, sino un llamado a permanecer en obediencia y comunión con Dios. No es suficiente recibir el milagro, es necesario caminar en la fe que lo sustenta. La enfermedad nunca tuvo dominio sobre Jesús, porque en él no había lugar para la duda ni para la incredulidad. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, tuvo la audacia de pedirle que le permitiera hacer lo mismo. Jesús no se lo negó, le dijo: ven. Mateo 14:29. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Mientras su mirada permaneció en Jesús, venció lo que era imposible. Pero en el momento en que permitió que el miedo y la duda entraran en su corazón, comenzó a hundirse. La fe no puede mezclarse con la incertidumbre. La promesa del Salmo 41 es firme, pero su cumplimiento requiere una confianza inquebrantable. Los discípulos vieron a Jesús sanar multitudes, presenciaron milagros que desafiaban toda lógica, pero aún así hubo momentos en los que su fe flaqueó. En una ocasión trajeron a un niño endemoniado a Jesús después de haber intentado sin éxito liberarlo. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Mateo 17:20. La cantidad de fe no es el problema. Lo que importa es su autenticidad. Una fe genuina, aunque sea pequeña, tiene el poder de mover montañas. Cuando los espías fueron enviados a la tierra prometida, todos vieron lo mismo: un lugar de abundancia, pero habitado por gigantes. 10 de ellos regresaron con un informe de temor, convencidos de que era imposible tomar la tierra. Solo Josué y Caleb hablaron con fe, diciendo:
Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Números 14:8. No negaron la existencia de los gigantes, pero tampoco los engrandecieron más que el poder de Dios. La fe no ignora la realidad, pero la somete a la autoridad de la palabra. La incredulidad siempre busca argumentos para sostener la derrota, pero la fe se aferra a lo que Dios ha dicho. Cuando el criado de Eliseo vio al ejército enemigo rodeando la ciudad, entró en pánico. Pero el profeta, con plena confianza, oró diciendo: Señor, abre sus ojos para que vea. 2 Reyes 6:17. Y en ese momento, el criado vio lo que antes no podía: un ejército celestial más grande que el enemigo. La fe ve más allá de lo natural y se alinea con la perspectiva de Dios. Cuando el ciego Bartimeo supo que Jesús pasaba cerca, comenzó a clamar con insistencia: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Los que estaban a su alrededor intentaron callarlo, pero él gritó aún más fuerte. Su determinación fue la clave para recibir su milagro. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y él respondió sin vacilar: Señor, que recobre la vista. Marcos 10:51. No pidió limosna ni ayuda temporal, sino una transformación completa. La fe no se conforma con lo mínimo, busca la plenitud de lo que Dios ha prometido. La duda es el mayor enemigo de la fe. Santiago lo dejó claro al decir: el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:6-7. La fe firme es la que permanece inquebrantable a pesar de las circunstancias. Abraham recibió la promesa de que sería padre de multitudes cuando ya era anciano y su esposa estéril. Sin embargo, no dudó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:20. No permitió que la realidad anulase la promesa. Jesús dijo a Marta antes de resucitar a Lázaro: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. La gloria de Dios se manifiesta cuando la fe se mantiene firme hasta el final. El Salmo 41 no es solo un consuelo en tiempos de enfermedad, sino una declaración de victoria para aquellos que se apropian de sus promesas sin titubeos. Cuando Israel se encontró atrapado entre el mar y el ejército egipcio, el pueblo se desesperó. Pero Moisés declaró: no temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor. Éxodo 14:13. Y el mar se abrió ante ellos. La fe no se rinde ante los obstáculos, sino que espera con certeza la manifestación del poder divino. El Salmo 41 es la voz de Dios asegurando que la sanidad está disponible para quienes creen. No hay situación demasiado difícil, no hay diagnóstico que pueda desafiar su autoridad. El mismo Dios que abrió el mar, que sanó a los enfermos, que levantó a los muertos y que prometió sostener a los suyos en su lecho de enfermedad, sigue obrando hoy. La fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que Dios ha dicho. Y su palabra es inmutable. La enfermedad no solo afecta el cuerpo, también debilita el espíritu y nubla el entendimiento. Muchas veces la aflicción física es el reflejo de una batalla más profunda, una que se libra en el alma y tiene raíces en aspectos que trascienden lo visible. Desde el principio, Dios dejó claro que la sanidad no es solo un acto externo, sino un proceso integral en el que el corazón, la mente y el espíritu deben alinearse con su voluntad. El Salmo 41 revela que la restauración no es un evento aislado, sino el resultado de una relación con el Padre, de un caminar en su presencia y de un arrepentimiento sincero. David comprendió esta verdad cuando clamó al Señor en medio de su angustia. Había experimentado el dolor de la enfermedad, pero también el peso del pecado que afligía su alma. En su oración, reconoció que su bienestar no dependía únicamente de la curación del cuerpo, sino de la purificación de su interior. La conexión entre el pecado y la aflicción
ha estado presente desde los tiempos antiguos, no como un castigo arbitrario, sino como una consecuencia natural del alejamiento de Dios. No significa que toda enfermedad sea el resultado directo de un pecado específico, pero la Escritura deja claro que el pecado abre puertas al sufrimiento, mientras que la obediencia trae vida y restauración. Cuando Jesús sanó al paralítico que fue bajado por el techo, sus primeras palabras no fueron dirigidas a su condición física, sino a su condición espiritual. Hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. Solo después de declarar su perdón, le ordenó que se levantara y caminara. La sanidad comenzó en su alma antes de manifestarse en su cuerpo. Aquellos que observaban no comprendieron la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Pero Jesús reveló que la raíz de muchas aflicciones no está en lo visible, sino en lo oculto. El rey Ezequías enfrentó un momento crucial cuando una enfermedad lo llevó al borde de la muerte. El profeta Isaías le anunció que su vida llegaba a su fin. Pero en lugar de resignarse, Ezequías volvió su rostro hacia la pared y clamó al Señor con un corazón arrepentido. Su oración no fue una simple petición por sanidad, sino una entrega total a Dios. El resultado fue inmediato. Antes de que Isaías saliera del palacio, recibió un nuevo mensaje del Señor, anunciando que su vida sería prolongada. Su restauración no fue solo física, sino espiritual. Dios no ignora el sufrimiento, pero siempre busca restaurar al ser humano en todos los aspectos. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de su voluntad, caían en plagas y enfermedades que no podían ser sanadas por medios naturales. Sin embargo, cada vez que volvían a Dios con sinceridad, eran restaurados. En 2 Crónicas 7:14 se establece un principio eterno. Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. No se trata solo de una promesa para una nación, sino de un principio espiritual que aplica a cada vida individual. La lepra era considerada una de las enfermedades más devastadoras en los tiempos bíblicos, no solo por sus efectos físicos, sino por la separación que imponía entre el enfermo y la comunidad. Los leprosos eran aislados, condenados a vivir fuera del campamento, sin contacto con sus seres queridos. Sin embargo, Jesús rompió esa barrera cuando un hombre leproso se acercó y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mateo 8:2. Su respuesta fue inmediata: quiero, sé limpio. En ese instante su piel fue restaurada y su vida transformada. La sanidad fue total, porque no solo recuperó su cuerpo, sino que fue reintegrado a la comunidad y restaurado a una relación con Dios. La enfermedad no es siempre una prueba física. Muchas veces es un reflejo de un alma que ha sido herida por el pecado, la culpa o el alejamiento de la verdad. Jesús sanó a muchos enfermos, pero su mensaje siempre fue claro: la restauración del espíritu es más importante que la del cuerpo. Cuando sanó al hombre en el estanque de Betesda, no solo le dio la capacidad de caminar, sino que le advirtió: no peques más para que no te venga algo peor. Juan 5:14. No le estaba diciendo que su dolencia era un castigo, sino que la vida lejos de Dios trae consigo consecuencias más devastadoras que cualquier enfermedad física. El Salmo 41 es un recordatorio de que Dios sostiene al enfermo, pero también llama a una vida de integridad y comunión con Él. Muchos buscan la sanidad sin buscar al sanador. Desean la restauración del cuerpo, pero ignoran la necesidad de restaurar su relación con Dios. La verdadera sanidad comienza en el corazón, en la decisión de abandonar lo que aparta de su presencia y de vivir conforme a su voluntad. En el desierto, cuando los israelitas pecaron contra Dios y fueron atacados por serpientes venenosas, clamaron por misericordia. Dios les ordenó a Moisés levantar una serpiente de bronce en un asta
y todos los que la miraban eran sanados instantáneamente. Números 21:9. La sanidad no estaba en el objeto en sí, sino en la obediencia y la fe. Ese acto simbólico representaba lo que Jesús haría en la cruz: ser levantado para que todo aquel que en él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Cuando Jesús encontró a la mujer sorprendida en adulterio, los fariseos querían condenarla conforme a la ley, pero en lugar de acusarla, Jesús le dio una nueva oportunidad, diciéndole: vete y no peques más. Juan 8:11. Su encuentro con él no solo la libró de la condena, sino que la restauró en un nivel más profundo. La sanidad que Dios ofrece no se limita a lo físico, sino que transforma desde lo más profundo del ser. El Salmo 103 declara: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. La conexión entre el perdón y la sanidad no es casualidad. Dios quiere traer restauración completa, pero su obra comienza en el corazón. La enfermedad puede ser el resultado de muchas causas, pero una cosa es segura: la restauración verdadera se encuentra en la presencia de Dios. Cuando Isaías profetizó sobre el Mesías, dijo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Jesús tomó sobre sí todo el peso del pecado y sus consecuencias, incluyendo el sufrimiento y la enfermedad. En la cruz, la redención no solo cubrió el alma, sino también el cuerpo. Por sus llagas, la sanidad fue asegurada para todos aquellos que creen en su sacrificio. La Escritura está llena de ejemplos de restauración, pero siempre hay un principio inquebrantable: la sanidad viene con la entrega total a Dios. No se trata solo de recibir un milagro, sino de vivir en comunión con aquel que tiene poder para transformar todas las cosas. La verdadera restauración no se basa en un momento de intervención divina, sino en una vida rendida a su voluntad. El Salmo 41 no solo es una promesa de alivio, sino un llamado a confiar plenamente en Dios, a permitir que su obra no solo sane el cuerpo, sino que renueve el espíritu. La enfermedad puede ser temporal, pero la relación con Dios es eterna. En su presencia hay plenitud de vida, y en su amor se encuentra la restauración que va más allá de lo que el entendimiento humano puede comprender. La oración tiene el poder de transformar realidades, de romper cadenas invisibles y de abrir puertas donde antes solo había muros. No es una repetición vacía ni una costumbre sin propósito, sino un acto de conexión directa con el Creador, un diálogo donde la fe se encuentra con el poder divino y la voluntad de Dios se alinea con el clamor del corazón. La Escritura está llena de momentos donde la oración provocó cambios sobrenaturales, donde la voz de un creyente sincero movió la mano de Dios y donde lo que parecía irreversible fue revertido por el toque de su gloria. El Salmo 41 no es solo una promesa escrita en antiguos pergaminos, es un principio eterno que se activa cuando el creyente levanta su voz en fe y se aferra a la certeza de que el Señor no solo escucha, sino que responde. La Biblia muestra que cada milagro de sanidad estuvo acompañado de una manifestación de fe expresada en oración. Jesús nunca ignoró el clamor de los que lo buscaban, nunca pasó de largo cuando alguien gritó su nombre, nunca dejó sin respuesta a quienes con desesperación o con certeza absoluta se postraron delante de él esperando un milagro. La oración no solo es el puente entre la necesidad y la respuesta, es la declaración de dependencia total en aquel que tiene el poder de cambiarlo todo. En cada relato de sanidad, la intervención divina fue precedida por un acto de confianza, por una palabra pronunciada con convicción, por un llamado que salió del alma de alguien que entendía que sin Dios no había esperanza. Los profetas clamaron y el fuego descendió, los reyes buscaron el rostro del Señor y las batallas fueron ganadas sin que una sola espada se levantara. La oración cambió destinos
interrumpió ciclos de muerte, desató provisión y restauró lo que había sido arrancado por el enemigo. La Biblia no deja espacio para la duda. La oración es el arma más poderosa que tiene el creyente. No hay adversidad que pueda resistirse a una oración ferviente. No hay circunstancia que permanezca inamovible cuando la voz de un hijo de Dios se levanta en súplica y autoridad. El Salmo 41 establece que el Señor sostiene al enfermo en su lecho de dolor. Y si su palabra es verdad, entonces no hay diagnóstico que pueda invalidar su promesa. El enemigo busca callar la oración, llenar la mente de dudas y el corazón de agotamiento, susurrar que es inútil, que no habrá respuesta, que el silencio de Dios es señal de abandono. Pero la Escritura deja claro que ninguna oración se pierde, ninguna súplica queda sin respuesta y ningún clamor sincero es ignorado por el Padre. El profeta Daniel oró y la respuesta fue enviada desde el primer día, aunque hubo oposición en el mundo espiritual. El retraso no fue negación, la aparente demora no significó olvido. La batalla en los cielos no detuvo el cumplimiento de la promesa. La oración es la clave para que la voluntad de Dios se establezca en la tierra, para que la enfermedad ceda ante el poder de su gloria, para que lo que parece imposible se alinee con lo que Él ya decretó en su palabra. El Salmo 41 revela que el Señor restaura la salud de los que confían en Él, pero esa restauración no es automática ni impersonal. Dios no es indiferente al dolor, pero espera ser buscado con insistencia. Espera que el creyente declare su dependencia absoluta y se acerque con la seguridad de que la oración no es un acto de resignación, sino un paso de fe. La mujer sirofenicia clamó sin cesar, se rehusó a aceptar el silencio y persistió hasta que recibió lo que pedía. Su historia no está en la Biblia por casualidad, sino como un testimonio de que aquellos que oran sin desmayar ven la respuesta manifestarse en su vida. La oración de fe no es una fórmula, no sigue un patrón mecánico, ni se basa en palabras elaboradas. Jesús enseñó que el Padre no responde a la palabrería repetitiva, sino a un corazón que se acerca con sinceridad y confianza. Cuando enseñó a orar, no dio un discurso complicado, ni estableció rituales inquebrantables, simplemente mostró que la oración es un acto de intimidad con Dios, una conversación donde el creyente reconoce la autoridad divina y se somete a su voluntad. En el Getsemaní, Jesús oró en agonía, pero en su clamor no hubo desesperanza, sino entrega total. Su oración no fue un monólogo vacío, sino una conexión profunda con el Padre, un momento donde la debilidad humana se encontró con la fortaleza celestial y la victoria comenzó a gestarse antes de la cruz. La sanidad no es solo una cuestión de recibir un milagro, sino de vivir en la dimensión donde la oración se convierte en el medio a través del cual Dios sigue obrando. Los que buscan a Dios en oración no solo ven respuestas, sino que desarrollan una relación con el sanador. No solo experimentan restauración, sino que aprenden a caminar en ella. La Biblia enseña que la oración eficaz del justo puede mucho, que aquellos que buscan al Señor con todo su corazón lo encuentran, que quien llama con persistencia ve las puertas abrirse. Si la oración puede detener el sol, hacer que un mar se parta en dos, cerrar la boca de los leones y resucitar muertos, entonces también puede restaurar un cuerpo enfermo, revertir un diagnóstico, cambiar el curso de una vida. El Salmo 41 no es solo un recordatorio de que Dios sana, es una invitación a confiar en su fidelidad, a buscar su presencia sin reservas y a orar con la certeza de que lo que Él ha prometido se cumplirá. La oración no es un recurso de último momento, no es un escape cuando todo ha fallado, es el primer paso en el camino hacia la restauración. Jesús oraba antes de cada milagro, antes de cada decisión, antes de enfrentar la cruz. Su vida estuvo marcada por la comunión con el Padre, porque entendía que la oración no solo trae respuestas, sino que fortalece el alma, prepara el corazón y alinea el espíritu con la voluntad de Dios.
Los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara a orar porque vieron en él la manifestación de un poder que solo podía nacer de la comunión con el Padre. No pidieron aprender a predicar, a hacer milagros o a liderar multitudes. Pidieron aprender a orar porque entendieron que la clave de todo lo que Jesús hacía estaba en su relación con Dios. En la oración se encuentra la dirección, la fortaleza, la respuesta. No hay enfermedad que pueda prevalecer ante un corazón que ora con fe. No hay opresión que pueda resistirse cuando la presencia de Dios desciende en respuesta a una súplica sincera. El Salmo 41 revela el deseo de Dios de sostener a sus hijos en los momentos de debilidad, de restaurarlos en tiempos de enfermedad, de levantar a aquellos que han sido postrados por la aflicción. Pero esa restauración no es automática, sino que se activa a través de la fe expresada en oración. Jesús dijo que lo que se pidiera en su nombre, creyendo, sería hecho. No estableció limitaciones ni excepciones, simplemente afirmó que la fe en acción produce resultados sobrenaturales. La enfermedad no es más fuerte que la oración de un justo. La aflicción no tiene la última palabra cuando un hijo de Dios se levanta en clamor y proclama su victoria en la presencia del Padre. La oración no es un ritual vacío ni un acto religioso sin propósito. Es el arma más poderosa que el creyente posee, la herramienta con la que se rompe toda maldición, se revierte toda dolencia y se establece la voluntad de Dios en la tierra. El Salmo 41 es la promesa de que el Señor sostiene a sus hijos en su lecho de dolor, y esa promesa se materializa cuando el clamor del pueblo de Dios se eleva con fe y convicción. La prueba no es el final, es el proceso a través del cual Dios moldea, fortalece y prepara a sus hijos para cosas mayores. La enfermedad, el dolor y la aflicción no son señales de abandono, sino oportunidades donde la gloria de Dios puede manifestarse de maneras inesperadas. A lo largo de la Escritura, los momentos de mayor sufrimiento fueron también los escenarios donde Dios reveló su poder con mayor intensidad. Lo que para el mundo es derrota, en las manos de Dios se convierte en victoria. La aflicción no es permanente, la prueba no es una sentencia, y el quebrantamiento nunca es en vano cuando el corazón se aferra a la certeza de que el propósito divino está por encima de cualquier circunstancia. El apóstol Pablo, aun cuando sufrió persecuciones, naufragios, hambre y enfermedades, jamás permitió que la prueba definiera su destino. Sus cartas no son relatos de desesperanza, sino de fe inquebrantable. Declaró con certeza que se gloriaba en las tribulaciones, porque entendía que la prueba producía paciencia, y la paciencia, carácter firme. No pidió ser librado del sufrimiento, sino ser fortalecido en medio de él. No clamó por una vida sin dificultades, sino por la gracia suficiente para atravesarlas sin apartarse de la voluntad de Dios. Su vida no estuvo marcada por la ausencia de problemas, sino por la presencia constante de la gracia divina en cada lucha. Job conoció el dolor en su forma más devastadora. Perdió sus bienes, su familia, su salud y el apoyo de aquellos que lo rodeaban. Su cuerpo fue cubierto de llagas, su corazón se llenó de preguntas y sus amigos lo acusaron de ser el culpable de su desgracia. Pero en lugar de rendirse, en lugar de maldecir a Dios, declaró: yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. En medio de su enfermedad, antes de ver la restauración, antes de recibir el doble de lo que había perdido, proclamó su fe. No permitió que el sufrimiento distorsionara su confianza en la fidelidad de Dios. No entendía el propósito de su dolor, pero sabía que su historia no terminaba en la aflicción. Dios nunca prometió un camino sin dificultades, pero sí aseguró que estaría con los suyos en cada batalla. El pueblo de Israel no fue librado del horno de fuego, pero fue sostenido dentro de él. Los amigos de Daniel fueron arrojados a la llama, pero la presencia de Dios estuvo con ellos y el fuego no pudo consumirlos. La prueba no desapareció,
pero la protección divina fue mayor. La promesa del Salmo 41 es que el Señor sostendrá al enfermo en su lecho de dolor, que la restauración es una realidad para aquellos que confían en su palabra. La enfermedad no es más fuerte que el propósito divino. El sufrimiento no puede anular la fidelidad de Dios, y la prueba nunca es más grande que la gracia que sostiene. Jesús no fue ajeno al dolor. Su humanidad experimentó el cansancio, la angustia y la traición. En Getsemaní, su sudor se convirtió en gotas de sangre, su alma estuvo en agonía, y aún así, su oración fue de entrega total. En la cruz, soportó el dolor físico y el peso del pecado del mundo. No hubo mayor prueba que la suya, no hubo sufrimiento más profundo, pero la cruz no fue el final, sino el puente hacia la victoria. La enfermedad, el dolor y la prueba no son derrotas cuando se enfrentan con la certeza de que Dios tiene el control absoluto. El pueblo de Israel enfrentó innumerables dificultades antes de llegar a la tierra prometida. Cada obstáculo fue una oportunidad para ver la mano de Dios obrando a su favor. Cuando el mar rojo se levantó como un muro infranqueable, Dios abrió un camino donde no lo había. Cuando el desierto no ofrecía provisión, el cielo envió maná. Cuando no había agua, la roca fue golpeada y fluyeron ríos en tierra seca. Ninguna prueba fue más grande que el poder de Dios. Cada adversidad se convirtió en testimonio. Cada batalla fue una oportunidad para que su gloria se manifestara. Las pruebas fortalecen la fe, purifican el corazón y preparan para lo que está por venir. La Biblia está llena de promesas de sanidad, pero también muestra que la restauración muchas veces viene después del proceso, después de la perseverancia, después de confiar aun cuando la respuesta no es inmediata. Abraham esperó años por la promesa de un hijo. José pasó por la esclavitud y la prisión antes de llegar al trono. Moisés atravesó el desierto antes de ver la tierra prometida. La espera no es una señal de que Dios ha olvidado, sino una etapa donde la fe es probada y fortalecida. El Salmo 41 es una afirmación de que el Señor sostiene, restaura y levanta. No dice que la aflicción no vendrá, sino que en medio de ella Dios estará presente. No dice que la enfermedad nunca tocará la vida del creyente, sino que no tendrá la última palabra. La prueba puede ser dura, pero la fidelidad de Dios es inquebrantable. Su amor no se debilita en los tiempos difíciles. Su poder no se reduce cuando la batalla se intensifica. La enfermedad, el dolor y la tribulación no son señales de derrota, sino escenarios donde la gloria de Dios puede manifestarse de maneras inesperadas. Cada historia de la Biblia donde hubo una prueba difícil, hubo también una intervención divina. Los muros de Jericó cayeron cuando el pueblo perseveró en obediencia. El profeta Elías vio descender fuego del cielo después de desafiar a los profetas de Baal. Pedro caminó sobre las aguas cuando fijó su mirada en Jesús. Cada uno de estos relatos muestra que la prueba no es el final, sino el momento donde Dios demuestra su poder. La enfermedad puede ser un valle oscuro, pero no es un destino final. La oración de fe, la confianza en las promesas y la perseverancia en la prueba son claves para ver la mano de Dios en acción. El Salmo 41 no es solo una declaración de esperanza, es una realidad para aquellos que deciden aferrarse a la verdad de que Dios no abandona a sus hijos. La prueba no dura para siempre, el dolor no es eterno y la sanidad es parte del plan divino. La fe se fortalece en medio de la prueba, la comunión con Dios se profundiza en los tiempos difíciles y la restauración llega a aquellos que no se rinden. Las Escrituras son testimonio de que ningún sufrimiento es en vano, de que cada lágrima es vista por Dios y de que la aflicción de hoy será la historia de victoria de mañana. El Salmo 41 es la confirmación de que Dios cuida de los suyos, de que la enfermedad no es el final y de que aquellos que confían en su palabra verán su fidelidad manifestarse en su vida. La sanidad no es solo un acto de restauración física, es el testimonio vivo de que Dios sigue obrando, de que su poder no ha menguado y de que su fidelidad es inquebrantable.
Cada intervención divina es una declaración de su amor, una confirmación de que su presencia no se ha apartado y una evidencia de que su palabra es verdad. Cuando un enfermo es levantado, no solo su cuerpo es transformado, sino que su vida entera se convierte en una manifestación de la gloria de Dios. El Salmo 41 es una promesa que trasciende el tiempo, un recordatorio de que el Señor sostiene a los suyos en su lecho de dolor y que su propósito no puede ser detenido por la enfermedad. Desde los tiempos más antiguos, Dios ha usado la sanidad como un medio para revelar su naturaleza. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto y enfrentó enfermedades, Dios no solo les proveyó alimento y agua, sino que estableció un principio eterno. Yo soy el Señor, tu sanador. Éxodo 15:26. No dijo que sanaría solo en circunstancias específicas, ni que su poder tendría límites. Declaró que su identidad misma es la de un sanador, que su deseo es restaurar a aquellos que confían en Él, y que su voluntad no es el sufrimiento, sino la vida en plenitud. Jesús no solo predicó el reino de Dios, sino que lo demostró con obras. Su ministerio estuvo marcado por la sanidad, no como un elemento secundario, sino como una expresión tangible de su amor y compasión. Tocó a los leprosos, restauró la vista a los ciegos, hizo andar a los paralíticos y devolvió la vida a los que habían muerto. Cada milagro fue una confirmación de que el reino de Dios había llegado, de que las cadenas de la enfermedad podían ser rotas y de que el poder del cielo estaba al alcance de quienes creyeran. Cuando los discípulos fueron enviados a predicar, no solo llevaron un mensaje, sino que fueron revestidos con la autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios y anunciar que el reino de Dios se había acercado. La sanidad nunca fue un evento aislado, sino una señal de que Dios estaba en medio de su pueblo. El Salmo 41 refleja este principio al afirmar que el Señor no solo escucha el clamor del afligido, sino que interviene para restaurarlo. No es un acto simbólico ni un consuelo vacío, es una realidad que se activa cuando la fe se encuentra con la promesa. El testimonio de la sanidad es una herramienta poderosa para fortalecer la fe, para recordarle a otros que Dios sigue obrando y para demostrar que su poder no se ha limitado con el tiempo. En la Biblia, cada vez que alguien era sanado, su vida se convertía en un reflejo de la gloria de Dios. El ciego de nacimiento que recibió la vista no solo experimentó un cambio físico, sino que fue usado para silenciar a los incrédulos y para testificar de la autoridad de Cristo. El endemoniado gadareno, después de ser liberado, fue enviado a proclamar lo que Dios había hecho en su vida, porque su transformación era un mensaje más poderoso que cualquier argumento teológico. El Salmo 41 establece que Dios sostiene y restaura, pero también implica una responsabilidad. Aquellos que han recibido la intervención divina no pueden guardar silencio, no pueden vivir como si nada hubiera sucedido. La sanidad es una evidencia del amor de Dios y como todo lo que proviene de Él, debe ser compartida. La mujer que tocó el manto de Jesús en secreto no pudo permanecer oculta. Tuvo que confesar lo que había ocurrido y su testimonio quedó registrado como una prueba de que la fe activa el milagro. La sanidad no solo impacta a quien la recibe, sino a todos los que son testigos de ella. En la Escritura, los milagros de Jesús no fueron eventos aislados, sino momentos que llevaron a la multitud a glorificar a Dios, a reconocer su poder y a buscar su presencia con más fervor. Cuando Lázaro fue resucitado, muchos creyeron en Jesús porque vieron con sus propios ojos lo que Dios podía hacer. Cuando el cojo del templo fue sanado en el nombre de Jesús, toda la ciudad fue sacudida y la predicación de los apóstoles ganó aún más autoridad. El testimonio de la sanidad no solo fortalece la fe, sino que también abre el camino para que otros crean. Muchas veces, el mayor obstáculo para que una persona confíe en Dios no es la falta de evidencias, sino la ausencia de alguien que le recuerde lo que Él es capaz de hacer.
La historia de la Biblia está llena de momentos en los que Dios obró de manera sobrenatural, pero esos relatos no fueron escritos solo para ser leídos, sino para ser vividos. La fe no se sostiene solo en palabras, sino en el testimonio vivo de aquellos que han experimentado el poder de Dios en sus propias vidas. El Salmo 41 es una invitación a confiar en la fidelidad de Dios, a creer en su promesa de sanidad y a proclamar su obra. No es una declaración vacía, sino una verdad que ha sido confirmada una y otra vez a lo largo de la historia. La enfermedad no es el final, el sufrimiento no define el destino de los hijos de Dios y la prueba no tiene la última palabra. Cada persona que ha sido sanada es una prueba de que Dios sigue actuando, de que su misericordia no se ha agotado y de que su poder no tiene límites. El propósito de la sanidad no es solo restaurar un cuerpo, sino renovar un espíritu, fortalecer la fe y llevar a más personas a conocer a Dios. La sanidad es una demostración del amor de Dios, pero también es un llamado a la transformación. Jesús sanó a muchos, pero siempre les dio una instrucción: seguir adelante con una vida nueva, dejar atrás el pecado, caminar en obediencia. No era solo un acto de compasión, era un punto de partida para una vida completamente diferente. El Salmo 41 no solo habla de restauración, sino de la relación entre Dios y su pueblo. La sanidad es un reflejo de su cuidado, pero también una oportunidad para profundizar en la comunión con Él. Muchos buscan la sanidad como un fin en sí mismo, pero en la Escritura cada milagro de restauración llevaba a una mayor entrega, a una fe más sólida y a un compromiso más profundo con Dios. La sanidad no es solo recibir, es responder, es dar testimonio, es caminar en la verdad de que el Dios que sana también transforma, restaura y llama a una vida de propósito. El testimonio de la sanidad no solo impacta el presente, sino que deja una huella para el futuro. La fe de una generación se fortalece con los testimonios de la anterior. Las promesas de Dios se hacen aún más reales cuando se ven cumplidas en quienes nos rodean, y el poder de Dios se hace más evidente cuando su obra no se oculta, sino que se proclama. En la Biblia, las generaciones siguientes recordaban lo que Dios había hecho en el pasado, y eso los impulsaba a confiar en Él en sus propias batallas. El Salmo 41 es una declaración de que Dios no ha cambiado, de que su poder sigue siendo el mismo y de que la sanidad sigue siendo parte de su plan para sus hijos. La enfermedad no puede apagar la esperanza, el dolor no puede borrar la promesa y la prueba no puede detener la obra de Dios. La sanidad es más que un acto puntual, es el reflejo de un amor eterno, la evidencia de una fidelidad inquebrantable y el recordatorio de que el Dios que sostuvo a su pueblo en el pasado sigue sosteniendo a sus hijos hoy. La sanidad no es solo un milagro que ocurre en el cuerpo, es un mensaje vivo de la soberanía de Dios sobre toda circunstancia. A lo largo de la historia, cada sanidad registrada en la Escritura ha sido una declaración de su autoridad, una prueba tangible de que nada está fuera de su control y una invitación para que el corazón humano vuelva a confiar plenamente en su poder. El Salmo 41 no es un simple texto de consuelo, es una afirmación de que el enfermo no está solo, de que el sufrimiento no es ignorado y de que el Dios que creó el universo sigue teniendo la última palabra sobre toda aflicción. El hombre, en su fragilidad, busca respuestas en lo que puede ver y tocar, pero la verdadera sanidad no se encuentra en la lógica humana, sino en el diseño divino. Dios no solo cura enfermedades, sino que transforma vidas, renueva corazones y restaura lo que parecía perdido. La sanidad no es el final de una prueba, es el inicio de una revelación mayor, el punto en el que la fe se fortalece y la dependencia de Dios se vuelve absoluta. Muchos buscan la sanidad como un evento aislado, pero en la Escritura cada persona restaurada fue impulsada a una relación más profunda con el Señor. El milagro físico es solo un reflejo de un propósito eterno, un recordatorio de que la salud del alma es aún más valiosa que la del cuerpo.
y una oportunidad para caminar en un nivel de fe más alto. Cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, la obra de Dios no terminó en la restauración de su vista. Sus ojos fueron abiertos en más de un sentido. Vio la luz, pero también vio la verdad. Su testimonio desató controversia, desafió a los líderes religiosos y marcó el inicio de una vida completamente nueva. La sanidad fue solo el primer paso en su transformación. El Salmo 41 revela que Dios sostiene al enfermo, pero también muestra que su restauración no es solo física, sino integral. Cuando Dios sana, también redirige, guía y prepara a sus hijos para algo mayor. La sanidad trae consigo una responsabilidad. Quienes han sido restaurados no pueden vivir como antes. No pueden callar lo que han experimentado ni volver a caminar como si nada hubiera sucedido. La sanidad no es solo una manifestación del amor de Dios. Es un llamado a vivir con propósito, a proclamar su fidelidad y a demostrar que su poder es real. Jesús siempre daba una instrucción después de sanar: levántate, vete y no peques más. Ve y muéstrate a los sacerdotes. No dejaba a la persona en el mismo punto donde la encontró, sino que la llevaba a un nuevo comienzo, a una vida transformada por la realidad de su intervención. La sanidad no es solo el cierre de un capítulo, es el inicio de una historia que glorifica a Dios. El Salmo 41 confirma que Dios restaura, pero también que su restauración tiene un propósito más grande de lo que la mente humana puede comprender. La enfermedad nunca es el final, pero la sanidad tampoco lo es. La verdadera victoria no es solo recibir la restauración, sino vivir de manera diferente después de haberla recibido. No se trata solo de haber sido sanado, sino de cómo se vive después del milagro. La Escritura no solo registra los momentos de sanidad, sino lo que sucedió después. Los que fueron restaurados siguieron a Jesús, proclamaron su poder, fueron testigos de su gloria y marcaron la vida de otros con su testimonio. La sanidad no solo libera del dolor, sino que empodera para caminar en fe. Un cuerpo restaurado sin una fe fortalecida no es suficiente. Dios sana no solo para demostrar su poder, sino para equipar a sus hijos para la obra que les espera. Cada persona sanada en la Biblia tuvo una misión después de su restauración. La fe que nació en medio del sufrimiento debía florecer después del milagro. Dios no sana solo para aliviar el dolor, sino para que la vida restaurada se convierta en un instrumento de su propósito eterno. El Salmo 41 es una puerta hacia un entendimiento más profundo de la voluntad de Dios. La enfermedad puede parecer un obstáculo, pero muchas veces es el escenario donde la fe se forja, donde la dependencia de Dios se vuelve más real y donde la verdadera comunión con Él se fortalece. La sanidad no es el objetivo final, es la oportunidad para vivir en plenitud la vida que Dios ha diseñado. No se trata solo de recibir un milagro, sino de caminar con la certeza de que la restauración trae consigo una misión. Cada sanidad en la Escritura fue una respuesta, pero también una invitación a conocer a Dios en un nivel más profundo. Los que fueron sanados no solo experimentaron un cambio físico, sino una revelación de la naturaleza divina. La enfermedad puede hacer que una persona se acerque a Dios buscando alivio, pero la sanidad debe llevarla a permanecer en Él por gratitud y amor. Dios no solo sana porque puede hacerlo, sino porque desea que aquellos a quienes restaura vivan para su gloria. El Salmo 41 es más que una promesa de sanidad, es un recordatorio de que Dios está presente en todo momento, de que su amor es inmutable y de que su poder no tiene límites. La sanidad no es un evento aislado, es un testimonio continuo de su fidelidad. Quienes han sido restaurados tienen la responsabilidad de llevar esa verdad a otros, de proclamar lo que Dios ha hecho y de demostrar con su vida que su poder sigue obrando. La restauración que Dios ofrece no solo sana el cuerpo, sino que alinea la vida con su propósito eterno. La sanidad no es solo una respuesta a la oración,
es un punto de partida para una vida de testimonio, fe y adoración. Dios sana porque es su naturaleza, pero también porque su deseo es que sus hijos vivan en plenitud, que caminen con autoridad y que reflejen su gloria en todo lo que hacen. El Salmo 41 es una invitación a confiar, a creer y a vivir con la certeza de que Dios es fiel a su palabra. El verdadero impacto de la sanidad no está solo en el milagro mismo, sino en lo que sucede después. La enfermedad puede ser una etapa difícil, pero la sanidad es una oportunidad para vivir con un nuevo enfoque, con una fe más firme y con un compromiso renovado con Dios. El Salmo 41 no solo habla de restauración, sino de sostenimiento. Dios no solo sana, sino que guía, fortalece y prepara a sus hijos para todo lo que está por venir. La sanidad no es un punto final, es un nuevo comienzo. Cuando Dios restaura, lo hace con un propósito mayor en mente, con una visión que va más allá del momento presente. El cuerpo puede ser sanado en un instante, pero el verdadero milagro es una vida transformada, una fe inquebrantable y un testimonio que inspire a otros a confiar en la fidelidad de Dios. El Salmo 41 es la confirmación de que Dios sigue obrando, sigue restaurando y sigue sosteniendo a aquellos que confían en Él.